Perfecto. El tema que hablaremos hoy día es reanimación guiada por microperfusión en la sepsis. Cuando hablamos de la sepsis y el shock séptico, tiene algunas singularidades que son desafiantes. El tono vasomotor en el paciente con shock séptico puede estar disminuido por vasodilatación arterial y venosa, puede haber hipovolemia resultante de pérdidas y puede también haber depresión miocárdica. Ahora, cuando vemos esta hipoperfusión tisular, esto puede ser precoz o tardío. Aquí vemos una mujer gestante que está con una sepsis, pero en una etapa precoz, y también un paciente con una sepsis en una etapa tardía. ¿Cuál es el desafío? Que reconocer la sepsis en la etapa precoz puede ser difícil, pero es muy importante reconocerlo porque cuando lo hacemos de manera tardía, el manejo es mucho más complejo, es más evidente, es más fácil reconocer que está séptico, pero esa tardanza en reconocer implica que su manejo es más complejo y también implica mayor mortalidad. Y cuando vemos el shock séptico, uno de los puntos centrales en nuestro análisis es ver qué pasa con el gasto cardíaco. Pero no solo el gasto cardíaco, sino la presión de arteria pulmonar, la presión media, la frecuencia cardíaca, el débito urinario, la conciencia, el llene capilar, la capnometría sublingual, el lactato, la saturación venosa. Por ejemplo, débito urinario, conciencia, llene capilar nos pueden hablar de lo que pasa con la microcirculación y podemos verla de manera más directa con la polarización espectral ortogonal o con la espectrometría cercana al infrarrojo o midiendo lactato, saturación venosa o con capnometría sublingual. ¿Cuánto gasto cardíaco necesitamos en una situación de sepsis grave? Bueno, varía, porque nosotros mismos en situación de salud podemos necesitar menos gasto cardíaco si estamos descansando o durmiendo y más gasto cardíaco si estamos corriendo, por ejemplo. También vamos a necesitar menos si estamos en hipotermia o anestesiados, pero más si presentamos sepsis o inflamación. Entonces, no es exactamente que haya un gasto cardíaco normal, sino un gasto cardíaco adecuado a las demandas metabólicas que nuestro paciente o nuestra paciente presenta. Quería ejemplificar lo que es diagnosticar la microperfusión y la microcirculación con este edificio de mi país, de Concepción, cómo quedó después del terremoto. Si ustedes tienen que dar una opinión cómo quedó el edificio, sin ser ingenieros, a simple vista, uno puede decir tiene fallas estructurales. El problema es que los médicos tenemos que hacer ese mismo diagnóstico, pero sin tener la imagen completa del organismo de nuestros pacientes, sino lo que tenemos que hacer es solo podemos mirar a través de las ventanas y solo mirando a través de la ventana ver cómo está la microperfusión de nuestros pacientes. ¿Y cuáles son esas 4 ventanas clínicas que usamos siempre en la práctica clínica? La presión arterial media, el débito urinario, las alteraciones de conciencia y el llene capilar. Esas son unas primeras 4 ventanas clínicas. Pero existen otras, sí, existen otras como el lactato, la saturación venosa de oxígeno, el exceso de base, el delta CO2, la espectrometría cercana al infrarrojo, la diferencia venoarterial de CO2 partida por la diferencia arteriovenosa de oxígeno, nos pueden dar indicios. Así, un paciente como este que vimos hace algunos años ya, con algunos sistemas de monitoreo que usábamos en ese momento, veíamos que tenía presión 120/70, PVC de 10, un débito urinario de 0,5 ml por kilo de peso hora, con una frecuencia cardíaca de 89 y una frecuencia respiratoria de 17. Uno diría ese paciente está bien reanimado, está normal. Pero si nos fijamos
en su saturación venosa mixta era de 66%. Lo continuamos reanimando y logramos saturaciones venosas sobre 70% y el paciente continuó recuperándose. O sea, utilizando solo dos variables, interpretación del gasto cardíaco y saturación venosa central o saturación venosa mixta, podríamos hacer esta siguiente separación de los estados del paciente. Si tenemos un gasto cardíaco alto, pero la saturación está baja, esto puede ser por anemia, por hipoxemia o por un aumento del consumo. Si el gasto cardíaco está alto, pero esta saturación venosa central está alta, bueno, puede haber hipervolemia, inflamación. Si el paciente tiene un gasto cardíaco bajo y la saturación venosa está alta, tiene bajo consumo o está con hipotermia terapéutica anestesiado. Si tiene un gasto cardíaco bajo, saturación baja, bueno, es un clásico estado de bajo gasto cardíaco. Entonces, en la reanimación, como hablamos hasta ahora, tenemos la hemodinámica sistémica. ¿Qué pasa con la presión media, con la frecuencia cardíaca? ¿Qué pasa con algunos elementos clínicos como el relleno capilar, la temperatura, o algunos biomarcadores como el lactato, el delta CO2? Pero podríamos complementar esta hemodinámica sistémica viendo la microhemodinámica. Y esto puede ser, por ejemplo, viendo qué pasa en el lecho microvascular, por ejemplo, usando videomicroscopía u otras técnicas para ver viscosidad de sangre, disfunción endotelial, si hay degradación del glucocáliz o hay microtrombos o microagregados que generan alteraciones de la coherencia hemodinámica. En los pacientes con shock séptico, vemos que la disfunción endotelial es responsable de la hipotensión inducida por la sepsis, con activación de los procesos de inflamación y coagulación, aumento de la permeabilidad vascular y heterogeneidad en la distribución del flujo sanguíneo. Entonces, lo que ocurre en el endotelio determina en parte la respuesta a nuestro tratamiento, al volumen, a las drogas vasopresoras que tienen nuestros pacientes. Es importante entender este concepto que, por un lado, podemos tener variables macrohemodinámicas como la presión media, qué pasa con el gasto cardíaco y si estamos logrando una mejoría de parámetros clínicos gruesos. Pero hay mediciones del estado microcirculatorio, como el llene capilar, el delta CO2 o el lactato. Cuando uno mejora la macrohemodinamia y mejora concomitantemente el llenado capilar, el delta CO2, el lactato, hay una coherencia hemodinámica. Pero hay situaciones en las cuales, por más que mejoremos la presión, el gasto cardíaco, no mejora la microperfusión y ahí hay una falta de coherencia hemodinámica. Entonces, este concepto de coherencia hemodinámica lo podemos ver en algunos pacientes con shock séptico, principalmente no en las primeras horas, no en las primeras 24 horas, se ve más frecuentemente después de las 48 horas, y ahí el problema es que nuestros esfuerzos solo en el enfoque macrocirculatorio podría no eh, permitirnos un enfoque completo de la reanimación adecuada de estos pacientes. Entonces, en la etapa precoz del shock séptico, vemos que uno aporta fluido y aumenta el gasto cardíaco, pero no solo el gasto cardíaco, la microcirculación, la perfusión, los flujos regionales. Pero en etapas avanzadas, después de 2 días, ¿no es cierto?, uno aporta fluido y no, puede conseguir aumento del gasto cardíaco, pero puede no lograr nada a nivel de flujos regionales, microcirculación o perfusión, o incluso estos pueden deteriorarse con el aporte de volumen. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esta falta
de coherencia hemodinámica entre la macrohemodinamia y la microhemodinamia, hay por lo menos 4 patrones que pueden explicar esta falta de coherencia hemodinámica. Un patrón 1 en que, manteniéndose los flujos capilares, los glóbulos rojos que circulan no todos están adecuadamente en capacidad de transportar oxígeno y por lo tanto no están entregando a nivel tisular un aporte de oxígeno. Un tipo 2 donde hay hemodilución y si bien la red capilar se mantiene, la cantidad de glóbulos rojos que pasan por unidad de tiempo son menores. Un tipo 3, donde puede haber vasoconstricción o también puede haber tamponamiento de esta red capilar y por lo tanto la entrega de oxígeno a los tejidos está disminuida por esta vasoconstricción o por taponamiento. Y un tipo 4, donde hay edema en el intersticio. Entonces pueden llegar glóbulos rojos ricos en oxígeno, pero la distancia que tienen hasta llegar a la célula está aumentada por edema. Este es una alteración de la difusión y teníamos en los otros ejemplos de alteraciones de la convección. Entonces, aquí hay 2 elementos claves en la microcirculación, que son la convección, donde, por ejemplo, este flujo de glóbulos rojos es clave, y la difusión, donde, por ejemplo, la distancia que tiene que recorrer ese transporte de oxígeno hasta la célula puede estar alterada por edema intersticial. En este trabajo es interesante donde se analiza teóricamente cómo podemos mejorar la microperfusión, no solo pensando en la macrohemodinámica, sino en la microhemodinámica, y ustedes pueden ver cómo en algunas etapas podemos expandir con volumen, podemos usar vasopresores para aumentar la presión precapilar y aumentar la presión postcapilar, que puede aumentar el retorno venoso y aumentar el gasto cardíaco, pero eventualmente después de esto se podría utilizar algún inodilatador y un vasodilatador que pudiera aumentar el flujo a nivel capilar, al menos teóricamente. Y ahí tenemos 2 conceptos, que es la macrocirculación y la microcirculación. Y cuando pensamos en la macrocirculación, pensamos en gasto cardíaco, mejorar la precarga, el inotropismo, la presión arterial, la hemoglobina sistémica, pero en la microcirculación vemos qué pasa con el flujo microvascular, qué pasa con la densidad microvascular, qué pasa con la hemoglobina, pero a nivel microvascular, la oxigenación de tejido y también el glicocálix. En este estudio interesante de Hutchins se ve lo que pasa con la perfusión renal y se evalúa en relación con la perfusión sublingual. Y se ve que la perfusión renal en la microperfusión no guarda una directa relación con la macroperfusión renal, con el flujo macro a nivel renal, pero tampoco está directamente relacionado con la perfusión sublingual de la microcirculación. Entonces, parecen haber factores que no son completamente de coherencia macro y microhemodinámica, desde luego, ya hablamos de eso, pero tampoco que en el territorio de la corteza renal la respuesta sea exactamente igual a la que vemos en la mucosa sublingual. En este otro trabajo de De Backer, ¿qué es lo que vemos? Vemos el porcentaje de pequeños vasos perfundidos y cómo responden, ¿no es cierto?, a la administración de volumen. Y ustedes pueden ver cómo
se produce en las primeras 24 horas, en un grupo de más o menos 23 pacientes, un claro incremento significativo a la administración de volumen. Pero cuando son pacientes más tardíos, en las 48 horas después del shock séptico, no vemos en las cajas y bigotes grises, ustedes pueden ver que prácticamente no hay cambio con la administración de volumen. O sea, en el shock séptico temprano tenemos una respuesta a volumen, una coherencia hemodinámica en este estudio con 23 pacientes y más o menos el mismo número en tardío, tenemos que no logramos resultados. En este interesante estudio, viendo, ¿no es cierto?, qué pasa con densidad de flujo capilar, con vasos pequeños perfundidos y, y indicadores de flujo, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con la elevación pasiva de extremidades? Precozmente hay una buena respuesta a la elevación pasiva de extremidades, pero también a la carga de volumen. Hay una buena respuesta a ambas con mediciones microcirculatorias. Si reflexionamos, tenemos macrocirculación que tenemos que optimizar, presión, frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, ok. Microcirculación, y ambas son importantes en términos de preservar la función orgánica. Entonces, tenemos que pensar no solo en optimizar la macrohemodinámica, sino que ver si esa optimización se acompaña de una mejoría de la microcirculación y ir viendo si en nuestro paciente, sobre todo en nuestro paciente séptico después de 1 o 2 días, esta optimización realmente está logrando mejorías también microhemodinámicas. Se pueden hacer evaluaciones no invasivas y con eso tener información que puede ser importante. Esto ha ido avanzando, por ejemplo, el uso de videomicroscopía. Hay muchos trabajos que son más bien en el área de exploración de la técnica, de pequeños estudios. Esto comienza en el año 1999 con la polarización espectral ortogonal. De Baker lo empieza a utilizar en pacientes con sepsis grave o shock séptico. Después se vinieron los dispositivos de segunda generación de campo oscuro lateral y recientemente se ha agregado videomicroscopio de tercera generación de campo oscuro incidente. Entonces tenemos nuevos equipos con software dedicados en un computador que permiten adquirir mejor imágenes, pero también evitar algunas imágenes de baja calidad que el mismo software no las da como confiable hasta que uno tiene una imagen de mejor calidad. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que puede haber saliva que nos afecta la correcta visualización, o puede haber burbuja, o pueden haber loops, o puede haber demasiado vaso grande, entonces no se ve el vaso pequeño, la microcirculación que queremos ver. Entonces, lo que hacemos es con una pieza de mano, ¿no es cierto?, en la mucosa sublingual, conectada a un computador, con un software. Esto con colegas en la Fundación Cardioinfantil en Bogotá. Estamos viendo esta experiencia y vean cómo la imagen al principio no es muy buena, se ajusta el movimiento, la definición y se va logrando una mejor visualización, ahí está, y ya podemos ir interpretando mejor los resultados. ¿Qué medir? Uno puede medir índices de flujo, la densidad total, puede ver por cuadrante y por vaso, puede ver índices de heterogeneidad o el porcentaje de vasos perfundidos, se puede calcular el score de Baker y de acuerdo a esto uno puede tener una evaluación. Aquí todavía estamos comenzando, todavía tenemos que definir bien
cuáles son los mejores indicadores de la microperfusión y que indican a corregir qué cosas. Alguno de los enfoques actuales es centrarse en el glicocálix, pero cuando vemos alteraciones en el glicocálix, ¿qué hacer? ¿Qué haremos con la terapia? Ahí también hay un área a desarrollar. Por ejemplo, acá viendo PPB, ¿no es cierto? Los vasos pequeños perfundidos, en este estudio de Baker con Jean-Louis Vincent, ustedes pueden ver cómo en esta serie, en la curva de respuesta al observador, se asoció mejora pronóstico a desenlace PPB sobre la presión arterial media, incluso la saturación venosa, en estos pacientes para predecir la mortalidad. Si uno ve en los datos publicados por De Backer lo que pasa en el paciente normal, con el flujo capilar normal, el flujo lento o el flujo detenido, vemos que hay una gran cantidad de capilares con buen flujo. Pero esto en el shock séptico disminuye dramáticamente, de 90 pasa a 40, 70%, y flujo lento en 20 a 30%. Bueno, esto es muy bello, es muy bonito, es muy didáctico, pero tiene ciertas dificultades en la adquisición y en el análisis de las imágenes. Hay un artefacto, lo que veo saliva, que me está atenuando la imagen del capilar. Estoy apretando mucho, comprimiendo mucho, y eso puede hacer que me colapse cierto tejido. Hay preocupación por la fiabilidad de la mucosa sublingual en particular, como ventana para ver con lo que pasa en la microcirculación, por ejemplo, en el riñón. Si ese es el tejido que hay que ver, hay que definir bien cuáles son los objetivos: PPD, índice de flujo, el score de Baker, cuál es el mejor para medir todos ellos, en qué orden. Y faltan terapias específicas para reanimar la microhemodinamia. Sabemos muy bien cómo reanimar la macro, pero en la micro, ¿qué hacer? Hay otras técnicas como el tiempo de llenado capilar, estandarizado, no hecho de manera casuística, ecografía de contraste, imágenes por resonancia magnética, flujometría láser Doppler, videocapilaroscopía de pliegue unguial, espectroscopía cercana al infrarrojo, el NIRS, la pletismografía, y cada una debe ser evaluada, y sobre todo con estudios que asocien sus mediciones a un protocolo de terapia, y ver esa terapia si incide finalmente en cambios de resultados en grupos controlados. Cada uno de estas técnicas tiene fortaleza y tiene debilidades. En este enlace ustedes pueden ver un análisis que analiza las ventajas y desventajas. Todavía faltan los grandes trabajos prospectivos aleatorizados asociados a protocolos de terapia que puedan definir si esto, aparte de entregar información, puede o no guiar la terapia y así eventualmente cambiar el desenlace. Podemos entonces hoy día al lado de la cama del enfermo tener datos de gasto cardíaco, global end diastolic volume, agua extravascular, saturación venosa, qué pasa con las curvas arteriales, con el tiempo de llenado capilar, ver el Motley score, el edema intersticial, se puede ver qué pasa con el débito urinario, el nivel de conciencia, se puede ver la contractilidad cardíaca con ecocardiografía POCUS al lado de la cama del enfermo, pero también se pueden ver otras evaluaciones como microcirculación o glicocálix ya hoy en día. Y algunos autores han propuesto ya inicialmente algunos protocolos de reanimación basados tanto en la macrohemodinamia como en la microhemodinamia. Si el paciente es respondedor a volumen, usted puede pasar volumen. Si mejora la macro y microhemodinamia, estamos bien, eso es una buena respuesta y usted puede
ver si es suficiente o necesita repetir. Pero si solo recupera la macrohemodinamia y no la microhemodinamia, y está con hipotensión, bueno, puede probar vasopresores. Si no está con hipotensión y hay disfunción cardíaca, bueno, puede probar con inotrópico. Si no hay respuesta con lo anterior, bueno, si hay anemia, puede corregirle. Si hay hipoxemia, desde luego, desde el comienzo tiene que tratarlo. Esto es de las primeras medidas. Y finalmente, si nada de esto ha servido, considere alternativas de tratamiento dirigido a la microcirculación, como pueden ser terapias de depuración hemática, como purificación sanguínea, inmunoglobulinas, antioxidantes, eventualmente vasodilatadores, pero en esa etapa es donde se requieren más trabajos prospectivos que demuestren la magnitud del efecto terapéutico más allá de toda duda. Entonces, cuando vemos macrohemodinamia, sabemos lo que tenemos que hacer. Cuando vemos microhemodinámica, hay varios candidatos que pueden jugar un rol. Sí, las transfusiones pueden ayudar, sí, los vasodilatadores pueden ayudar, pero se requiere más investigación. ¿Y frente a qué alteraciones responder cómo? Probablemente el conjunto de datos que tenemos de la clínica y de las nuevas técnicas de monitoreo debe ser integrado en algoritmos de terapia, pero también probablemente con esquemas de redes neuronales artificiales e inteligencia artificial para desarrollar guías de manejo individualizadas de acuerdo a las alteraciones del paciente. En conclusión, entendamos que la disfunción microvascular es un factor clave en el desarrollo de las alteraciones hemodinámicas en la sepsis. La reanimación debe considerar la microperfusión y con la información adecuada se puede ajustar de manera más precisa la cantidad y el tipo de fluidos que administramos y puede ayudar a identificar la respuesta al tratamiento en pacientes con sepsis grave, pero todavía se requieren más investigaciones para ver cómo mejorar la reanimación con estas técnicas de evaluación de la microcirculación. Probablemente estas nuevas tecnologías orienten en información, pero después al lado de la cama con técnicas mucho más sencillas como el llenado capilar, como ver el moteado de la piel, podemos orientarnos prácticamente teniendo en mente este balance entre macrocirculación y microcirculación. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y espero que estas ideas les hayan sido de alguna utilidad. Muchas gracias.